Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Este lunes 29 de junio, en la 9ª columna filosófica de En una buena, nos acompaña el instructor en psicología y filosofía, Rubens Merlino, quien nos propone hacer un viaje por las antiguas civilizaciones de América y nos invita a conocer y reflexionar acerca de cómo entendían la vida las culturas de América precolombina, cuáles eran sus conceptos morales, cómo se integraban con la naturaleza, qué las llevó a desarrollarse como las grandes civilizaciones y culturas de las cuales hoy tenemos registro. Bueno, buenísimo. Ya tenemos en el estudio a Rubens Merlino, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta tarde. Buenas tardes, Rubens. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un placer estar acá acompañándolos en otra de estas columnas filosóficas que evidentemente nos va a permitir acercarnos a lo que entendemos que debe ser la filosofía, ¿no? Comprender un poco más el ser humano, la vida, el universo y preguntarnos sobre todo. Y evidentemente todas las culturas de la antigüedad han tenido seres humanos que la compusieron, ¿no? Más allá de que haya nuevas teorías de alienígenas ancestrales que no vamos a hablar por el momento, siempre esos seres humanos se preguntaron qué fue la vida, qué es la vida, y en base a esas ideas construyeron culturas, construyeron civilizaciones, al igual que nosotros. Evidentemente, aprender a rescatar las cosas buenas que tuvieron algunas culturas nos hace parte de nuestra historia como seres humanos, ¿no? Sin duda que sí. Y bueno, antes de entrar al exquisito tema que nos trae hoy, te quería consultar si particularmente, me imagino que has de tener como un gancho con América o las civilizaciones precolombinas o demás, si has tenido como una intención particular, te ha llamado la atención. ¿O la descubriste a raíz de otra cosa? ¿O cómo fue? En realidad de chico siempre me gustaron las culturas antiguas, particularmente las de América, como tú decís. De niño me acuerdo que en la escuela la típica pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo me acuerdo ya desde segundo año de escuela que tenía una respuesta que era categórica. Yo quería ser arquitecto, arqueólogo y paleontólogo. O sea, era completa, bueno, la cosa, ¿no? ¿A cuántos años decías eso? ¿Cuántos años tenías? De segunda escuela. 7, 8 años, por ahí. Yo a los 8 años no sabía que era paleontología, por ejemplo. Me gustaban mucho, sí, los dinosaurios, las culturas antiguas. Después, bueno, me dediqué un poco a otras cosas, pero en realidad comprendí que lo que más me gustaba era la parte filosófica de todo el asunto, tanto de la arquitectura como de la arqueología. Y con América tengo algo especial porque América es como un gran jardín, ¿no? O sea, como dicen algunas canciones, y todo lo verde, o sea, ver esas ruinas mayas que hemos visto, Machu Picchu, lleno de esos árboles, toda la vegetación, ese aspecto casi salvaje de la naturaleza, siempre me impactó. A mí me gusta mucho la naturaleza y bueno, ver cómo pudieron unir esos aspectos de la vida humana junto con la naturaleza siempre me llamó mucho la atención, así que bueno, estoy estudiando un poco. Bueno, bien, sin duda. Aparte, me imagino que en tu proceso de estudio, de investigar estas civilizaciones, no debe haber sido medio que sencillo, porque un poco nos estabas contando en la previa de lo grande que es no solamente el territorio, me imagino que también, claro, quizás nuestro conocimiento se acote un poco a ciertas civilizaciones o a ciertos aspectos de las civilizaciones, pero claro, es amplísimo, es un territorio muy grande donde han pasado, me imagino que varias cosas a lo largo. Sí. Tal como decís, Sergio, un poco reflexionando para esta charla, pensaba que, fíjense que América, toda América, ¿no? América del Norte, América del Sur, tiene una extensión que es aproximadamente 4 veces Europa, para que se hagan una idea. Y tenemos culturas que tienen, en algunos casos, mayor antigüedad a nivel de civilización, de desarrollo civilizatorio, que Europa. Y voy a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros viajáramos a Europa como arqueólogos y nos encontráramos con el Partenón, unas ruinas etruscas, el Coliseo Romano, Stonehenge, no sé, la Alhambra, las catedrales góticas, todo eso destruido o semidestruido,
y tenemos 4 o 5 papiros griegos, tenemos unos escritos en latín y las runas de los nórdicos. Y con eso tenemos que tratar de interpretar toda la historia, miles de años. Imagínense, con América pasa aproximadamente eso. Decís que hay muy poco material como para... Tenemos poco material y una extensión enorme. Claro. Tenemos culturas que van desde los 5.000 años, que es una de las más antiguas del mundo. Algunos la sitúan como la tercer civilización más antigua, que se encontró en Perú en el año 1995. O sea, para la historia es... súper reciente. Hace 5 minutos, o sea... Y tiene 5.000 años. Eso... En Perú. En Perú. Está a unos 200 kilómetros de la ciudad de Lima. Ajá. Pudimos visitarla una vez y realmente queda poco, pero se logró datar y más de 5.000 años, lo cual echó para atrás las antiguas culturas de América, que la más antigua que se conocía era la Olmeca. Yo pensé que hablabas de esos. No. Hay otra más antigua que los olmecas. Hay más antiguas. También los toltecas son antiguos, o sea, hay muchas, pero en Perú particularmente tenemos esta que se llama Caral Supé, pues está en la región de Supé, que no es muy conocida, evidentemente, y realmente, o sea, las investigaciones la datan hace 5.000 años, después venía la Olmeca con 1.800 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 4.000. Unos 4.000 años, o sea, ¿qué pasó ahí? Hay 1.000 años, ¿no? Y después en propio Perú, después de Caral, lo más antiguo que se conocía era Chavín, con 1.800 años también, 1.500. Pero ya como civilización, no es como un pueblito. No son ruinas paleolíticas, digamos, sí, que hay unos restos de huesos y unas piedras talladas. No, estamos hablando de una civilización que tenía comercio, que tenía estructuras grandes, pirámides, toda una parte de culto sacerdotal que se ha encontrado. No conocemos mucho ni deidades, ni parte de su historia, porque evidentemente hay muy pocas cosas. Pero fíjense, América, en toda esta extensión, estamos hablando que nosotros a veces en la escuela escuchamos, dice los incas, mayas y aztecas, ¿no? Pero en América hay, o sea, es inimaginable. Tenemos las momias Chinchorro en Perú, momias de las más antiguas del mundo, más de 3.000 años antes de Cristo. Tenemos, dije Perú, las momias Chinchorro son chilenas. Puede haber problemas entre Perú y Chile, y cada vez hay problemas. Sí, arrancaron con el pisco y el ceviche también. Y el po y el pe, ¿no? Sí, sí, más o menos. Así que, pero después tenemos menires. Los menires, que son característicos de los celtas en Europa. ¿Qué son los menires? Son esas rocas que tienen forma, digamos, alargada, o hay diferentes tipos de rocas. Como prismáticos. Como mega prismáticas, exacto. Y que dicen algunas tradiciones que las utilizaban para una especie de acupuntura terrestre. Eso ya lo podemos ver. Stonehenge es un cromlech, se llama, porque ya no son menires así nomás, como aparecen en la avenida de Karnak, no en Egipto, sino en Francia, que aparecen como muchos menires uno detrás del otro, sino que al ser construcciones circulares se llaman cromlech. Después estaban los dolmen, que son cuando eran 2 piedras y una arriba, o 3 y una arriba. Pero bueno, de esos menires hay en Argentina. Hay petroglifos, que son rocas que han sido talladas, hay en Perú y hay en Uruguay. En Uruguay tenemos petroglifos y no se han estudiado mucho. ¿En qué parte? En la zona de Salto y Paysandú se encuentran petroglifos. También, evidentemente, en toda América, o sea, hablamos de los incas, pero en Perú hay culturas, pero o sea, las cantidades son de decenas prácticamente. Y lo que va a estar tapado por la selva allá en Centroamérica. En Centroamérica ni que hablar, o sea, porque hablamos, ya les digo, mayas, aztecas, pero tenemos que hablar de totonacas, no sé, olmecas. Hay infinidad de misterios todavía, y ni que hablar en la zona norte, en Norteamérica, que tenemos una gran cantidad de tribus que le llamamos los pieles rojas a veces, como una forma media genérica, pero que también hay culturas que han desarrollado pequeñas ciudades, como los llamados indios pueblo. O sea que realmente América es un gran misterio, es un enigma y es la gran desconocida en esto. Porque además, como decía Sergio, lo que nos quedan, las fuentes que tenemos son pocas, porque lamentablemente a la conquista española devino una gran quema, una hoguera de muchos de los textos que existían, los que llamamos códices, mayas, aztecas, que referían a su historia, a su cultura, ¿no?
Hablaste de los españoles y que casi toda la historia se quemó o se perdió. O sea que nosotros desde este lado de Latinoamérica nos tenemos que quedar con la historia que nos cuentan desde Europa, que vinieron acá y supuestamente acá éramos todos indios. Nos tenemos que quedar con eso. ¿Cómo se puede refutar eso? No debemos quedarnos con eso. Se debe refutar con muchas cosas. Por suerte, si bien la gran mayoría fueron quemados, hubo muchos grandes, algunos eran incluso o padres de la iglesia o sacerdotes, que vieron que había un cierto contenido interesante en estos escritos y los mantuvieron, los llamados códices estos. Y de eso tenemos parte. Y luego tenemos algunos personajes en la época de la conquista, como Bernardino de Sahagún o Andrés de Olmos, que le llamaban los protectores de los indios, porque ellos vieron que no eran una cultura como a veces se nos ha pintado, o se pintó incluso en aquel momento en Europa como salvaje, sino que había un gran desarrollo civilizatorio. Imagínense que cuando nosotros vemos esas ruinas en Perú, en Mesoamérica, o sea, no lo hacen los salvajes. A veces nos imaginamos a una persona en taparrabo y que construyen un calendario que tiene una mayor precisión que el nuestro. Y la similitud que tienen algunas cosas con la cultura egipcia, por ejemplo, que siempre se habla y se engrandece, o sea, y que está bien engrandecida, ¿no? Digo, porque lo amerita. Pero me refiero a la similitud que tienen en cuanto a construcciones, ¿no? Sin duda que eso es un tema que quedaría para hablar. Este tema creo que lo podríamos hacer varias versiones. Sí, yo tengo muchas preguntas de esas, pero no quiero arrebatar, no me quiero apurar. Pero sí, evidentemente hay muchísimas elementos muy en común en todas las culturas, incluso si nos fuéramos ya hacia tradiciones más del tinte, llamémosle esotéricas, que hablan sobre la tradición de la humanidad, quitando todo el aspecto ese que hablábamos, que hoy día está un poco de moda, de los alienígenas, que en realidad es un tema bastante escabroso, porque evidentemente esos son lo que llamamos enigmas tecnológicos, muchos de ellos. Uh-huh. ¿Qué sería un enigma tecnológico? Nosotros encontramos ciertas herramientas y decimos, el enigma es cómo con las herramientas que encontramos y creemos que tenían, cómo pudieron construir cosas que evidentemente no, o sea, porque las calaveras de cristal que se han conocido y que bueno, lamentablemente la Indiana Jones, que es un gran personaje que yo quiero mucho. Hollywoodizó. La hizo pelota. Hollywoodizó sería. Sí, la hizo pelota porque la última película es un desastre, pero bueno. Pero hay pila de enigmas, las cabezas olmeca, evidentemente las construcciones en Sacsayhuaman, o sea, no sé, las esferas de Costa Rica, o sea, podemos hablar de millones de cosas. Los que están en Isla de Pascua también. Evidentemente, los moais. Y si nos atenemos a alguna de las tradiciones, porque cuando hablamos de códices, algunos quedaron. ¿Qué son los códices? Perdón que... Los códices son como los escritos mesoamericanos, que eran una especie de los libros que ellos tenían, por decirlo de una manera. Era una especie de construcción en acordeón. Toma el nombre de códex del latín, que viene a decir como escritura manuscrita, una cosa así sería después vieron que se habla a veces de los códex, el códice de Da Vinci, el códex no sé qué. Era como un glosario de cosas que habían pasado a la civilización, como iban explicando, decir. Había diferentes tipos, había unos que tenían esa característica de ver el aspecto histórico. Pero no traían ciertas claves los códices, no es como algo para entender otra cosa, ¿no? Eso es una interpretación posterior, o sea, el concepto, digamos, tradicional de códice o códex es un libro, manuscrito, ¿no? No importa en qué. No importa en qué, y particularmente estos códices mesoamericanos se construían en forma de acordeón, entonces uno podía ir doblándolo, ir viendo las imágenes, ¿no? Porque fíjense que la edición de nuestros libros para tener un lomo, que hace muy útil, es algo relativamente moderno, porque anteriormente incluso los papiros se enrollaban, entonces uno iba desenrollando y podía enrollar, porque imagínense que algo de 600 páginas, toda una al lado de la otra, y estos códex estaban escritos en piel de venado o diferentes animales, y tenían imágenes, dibujos, dependiendo de la cultura, sobre todo los que llamamos mayas o aztecas, que no sabemos
si bien algunos se pueden datar, no se sabe la tradición del contenido. O sea, pues sabemos el papel donde quedó, pero el contenido no tanto, de dónde viene, digamos. Y hay de todo un poco, ¿no? De toda la vida cotidiana, de cuáles eran sus ideas sobre el mundo, sobre el más allá. Y bueno, todo eso es lo que hoy día nos queda. Y estábamos hablando de los códex, ahora me vino por qué era esto, porque incluso hay uno, el llamado, la tira de la peregrinación le llaman, o el códice Boturini, si mal no recuerdo, que habla de cómo los antiguos que llegaron a Mesoamérica vinieron de la zona del Atlántico a través de una peregrinación de una famosa isla llamada, algunos le llaman Tula, y otros podrían relacionarlo evidentemente con la famosa Atlántida de Platón, ¿no? Y bueno, que ellos venían desde esa zona, de ahí la palabra... Como en Egipto, ¿no? Una cosa en particular. En Egipto también, que se habla de alguna de estas tradiciones, de los sacerdotes de Horus, que venían de... Bueno, estos son misterios que hay. Bueno, la Atlántida no... va a tener que quedar anotada para otra porque es un tema enorme, pero también nos sirve, es como una piedra angular para entender algunas cosas. Es decir, no sé si llegar al conocimiento de si existe o no, o si existió o no, sino un poco abrirla, porque como está media solapada ahí. No se habla del todo, la tira, y a veces como que no se presta mucha atención, y hay mucho material que nos apunta a ese lado. Yo te voy a hacer una pregunta, pero que me vas a responder después de que escuchemos esa canción que tú trajiste. Y viene por este lado. ¿Cuál es, de todos estos enigmas e información que fue como silenciada, ¿no? Como no sé si la más importante, porque creo que importantes son todas, pero ¿cuál es la más silenciada o la más oculta que puedas decirnos o contarnos? Sigue siendo entreverada igual. Sí, sin duda, pero acá la vamos a levantar. ¿Cómo podemos? La vamos a llevar. Hay muchísimos de estos que llamamos enigmas tecnológicos y cosas que han dado lugar a investigaciones. Aquello que ha dado lugar a nuevas interpretaciones yo creo que son parte de estos códices que nos hablan sobre de dónde provienen y cuál sería su tradición. Y por otro lado, algo que le decía, es el tema de las construcciones. Las construcciones siguen siendo un enigma, es que ese es uno de los grandes enigmas. Y todavía no ha dado lugar a otras cosas porque, o sea, fíjense que Sacsayhuaman, si ustedes buscan en internet las fotos, estamos hablando de rocas que pesan algunas hasta 120 toneladas. O sea, imagínense que un contenedor medio lleno, no sé, por ahí había leído alguna vez que pesa entre 30 y 40 toneladas. O sea, imagínense 4 de esos contenedores, 3 contenedores apilados todos en un lugar y hay que moverlo colina arriba. O sea, cinchando nunca se va a poder. Cinchando con unas cuerdas de palmera cuando evidentemente las lingas que mueven en el puerto estos contenedores son de acero y... Eso es un gran misterio, cómo se colocaron con la perfección que tienen. El corte. Los encastres entre una. Esa era la otra cosa que decía, ¿no? Esas piedras que no sé cómo es que se llaman, ¿no? Pero he visto construcciones que son de acá, de América en general, que encastran perfectamente. Sí, que no pasa ni una hoja de hojilla. No sé cómo. No, verlas, bueno, por fotos sin duda, pero verlas en vivo, tuve la suerte de poder ver Sacsayhuaman, y es como, es incomprensible, es decir, no hay una moladora que corte. Sacsayhuaman? En Cusco, en Perú. En Cusco, Perú. Sí, yo estuve ahí también y cada vez que fui un par de veces y cuando voy ahí, o sea, es que uno se queda sentado y mirás y claro. O sea, ¿cómo hicieron esto? O sea, ¿cómo lo hicieron? Porque no es una cosa que digas, es mucho esfuerzo o continuidad o vamos todos que lo hacemos, ¿no? O sea, es algo que es verdaderamente incomprensible. Además, la unión, porque... Hay teorías, ¿no? Pero bueno, hay una tradición bastante misteriosa que tenían los propios peruanos que dicen que en la selva, mezclando ciertas plantas, se podía llegar a ablandar la roca y poder, digamos, usarla como con más maniabilidad, ¿no? No sabemos nada de esto, ¿no? O sea, es una tradición que hay. O sea, que sería como derretir la piedra. De hecho, hay algunas piedras que parece que fuesen hechos en un molde, digamos. Sí. Algunas. Y ahí nos vamos a un investigador que se llama Davidovich,
que se ha dedicado a estudiar lo que él denomina los geopolímeros. Este es un tema que habría que un día hincarle el diente tranquilamente. ¿Qué es esto de los geopolímeros? Él no hizo una explicación o dijo, bueno, me parece que los geopolímeros, que estas rocas las pudieron haber hecho en molde. No. Él hizo una investigación geológica en base a la estructura de la roca en la parte química, o sea, cada roca tiene como una huella digital, digamos, química, ¿no? ¿Qué componentes tiene en diferentes proporciones? Y estas rocas, él dijo, particularmente lo hizo en lo que es la ciudad de Tiahuanaco, actualmente en Bolivia, que en su momento también formó parte del Imperio Inca. Y que ahí si vemos algunas fotos, o sea, hay construcciones con ángulos rectos a 90 grados, pero que son como internos, digamos, como que uno intentara agarrar una roca y hacer un hueco y hacer un ángulo recto adentro, o sea... Sin torno. Sí, como una pecera, ponele, de piedra, que no se ve para afuera, obviamente, ¿no? Pero... Ahí está, podría ser algo así, es una buena ilustración. Y está lleno, ¿no? O sea, hay muchísimos ángulos rectos y son un misterio porque, a ver, o sea... Como los sarcófagos. Como los sarcófagos de piedra de Egipto, en la zona de... Que por dentro son las zonas, sí, son como ángulos rectos, perfecto. Del Serafeum, sí, sí, también. Sí, o sea, todos esos son los misterios de los enigmas, como la plataforma de Valve, como, o sea, las ruinas de Yonaguni, o sea, solo ese es un tema, increíble. Te abrimos. ¿Qué decía ¿Qué dice Davidovich? Bueno, hizo esta huella digital de las rocas, la parte química, y también en la parte en las rocas que estaban, de donde se creía que habían sacado, y comparó, dijo, bueno, a ver, ¿cuál es la química de esta? Bueno, la zona de donde pudo haber sido extraída la roca es tal lugar, ¿no? Y en la química de la roca que está tallada, se encuentran restos que podrían ser orgánicos. En una roca de tipo metamórfica, ígnea, es muy difícil encontrar, o sea, es prácticamente imposible, digamos, no se debería encontrar elementos orgánicos. Y después hizo lo que se llama, en petrografía se llama una lámina delgada, que es agarrar un pedazo de roca y ver los minerales que tiene, y se pudo observar cómo en torno a alguno de los minerales que habían cristalizado, ¿vieron? Cuando uno ve un pedazo de granito de un cordón o en las rocas de la playa, vemos diferentes caras como que brillan, esos son diferentes minerales, puede ser cuarzo, feldespato, muscovita, y él vio cómo los minerales tenían como un halo que podría ser haberse, digamos, recristalizado en base a un estudio de pulverizar roca y hacerla de nuevo, llevarla a su... Claro, o sea, por medio de este método de derretimiento, como que se dice... Componerla, digamos. Sí, sería como componerla. Como hoy hacemos el Portland. Sí, como hoy hacemos el Portland, sí, ahí está. ¿Y por qué ahora no se hace eso? Y porque ahora hay cosas que no se conocen, o de hecho, bueno, Davidovich hizo tiene unas patentes para hacer construcciones con geopolímeros, o sea, se estudian los geopolímeros y se hacen cosas. Ahora que nosotros conozcamos exactamente el método, a veces hay tradiciones que van quedando y que no... Como que se perdió la información de cómo hacerlo. Y hay cosas que sí, o sea, uno de los... Nos estamos yendo hacia los misterios, pero me gusta igual el tema, así que... el misterio siempre atrae. El misterio atrae. Una de las características comunes de todas estas grandes civilizaciones que tienen enigmas tecnológicos, grandes misterios, es que nos dejaron las obras, pero no los manuales, digamos. O sea, no tenemos los manuales. Al revés que Da Vinci, por ejemplo. Al revés que Da Vinci. Pero no nos los dejaron, o puede ser que hayan sido quemados junto con todos esos elementos. Está esa teoría, se respira decir, che, puede ser que hayan quemado todas esas cosas, al igual que quemaron un montón de otra información y de gente, cosas, digo, no sé. Pudiera ser que alguna cosa se hubiera quemado, pero podemos entender también que por cómo se formaban y estas culturas, la concepción que tenían, sobre todo en el aspecto moral, el conocimiento no era algo solamente acumulativo, no era yo voy al liceo, voy al Calmecac en Mesoamérica o al Yachayhuasi en Perú y aprendo, dame todas las técnicas. No, el conocimiento se iba dando en la medida que uno iba profundizando, iba viviendo y tenía un desarrollo moral, porque
muchos de estos conocimientos a veces pudieran tener usos negativos, ¿no? Como hoy decimos cuando hablamos de la bomba atómica, ¿no? La energía atómica es una energía que puede ser muy útil, que hoy día muchas ciudades se abastecen de energía eléctrica gracias a centrales de energía nuclear, pero también podemos hacer una bomba, ¿no? Y eso de qué depende, de hacia dónde llevamos las cosas, ¿no? Entonces, algunos que han estudiado mucho esto sugieren que había ciertos conocimientos que eran parte de los misterios del oficio y que como misterio del oficio estaban ahí. Lo mismo en las catedrales, las escuelas constructoras. Tendrías que ir como avanzando para poder adquirirlo. Sí. Tenía que estar en la materia, ¿no? Exacto. A mí porque me gustó, no sé qué, puede ser. Y podría ser que no le vieron la utilidad de compartir esos contenidos, que no fueron conscientes a lo mejor de lo que estaban consiguiendo y por eso no lo dejaron como plasmado cómo se llegaba a eso. Pudiera ser, o sea, a ver si entiendo tu pregunta, es que o sea, que a veces uno hace cosas... Como que no cree que son tan importantes. Sí, esto no va a servir para mucho. Pero no desde ese punto, sino que a lo mejor no se pone a escribir cómo las hace o a compartir cómo las hace, ¿no? No dejaron el registro. Puede ser, sí, que haya quedado también como que no tenemos el registro, sí, es una de las posibilidades. Evidentemente eso se usaba y era parte de la tradición, ¿no? O sea, porque cuando vemos en Perú tenemos, ahora que hablábamos de Sacsayhuamán, no es que solo lo hicieron ahí, ¿no? O sea, hay muchos lugares, en Machu Picchu se ven construcciones muy similares a las que hay en Sacsayhuamán, en algunas rocas de tamaño ciclópeos, ¿no? O sea, rocas ciclópeas. Entonces, ¿qué conocimientos tenían? No sé, cómo los guardaron, tampoco, pero que eran los grandes maestros de la piedra, yo creo que como en Perú no hubo. Y solo lo podemos comparar con algunas construcciones, y digo algunas, en Egipto. ¿Ah, sí? Algunas que se dicen que pueden ser de las más antiguas, como el Templo del Valle en la zona de la Esfinge, el propio Sirión, y bueno, evidentemente la Gran Pirámide, que también hay algo que es curioso de todas estas construcciones, que va por ese lado capaz que el que decís, Paula, que como que ellos eran... No, nosotros solemos firmar todo lo que hacemos, ¿no? Esto hizo, vieron que a veces uno va a las casas y dice arquitecto fulano de tal, o sea, como me pongo, esto era la humildad de decir, lo hicimos para que dure, ¿no? O sea, y es la construcción quedó así y no hay firma, o sea, en la Gran Pirámide, en estos templos que le digo, en los Siriones, el Templo del Valle, no hay jeroglíficos, ninguno, cero. No es que había poco, no les dio el tiempo, o sea, no hay ningún jeroglífico, y en Sacsayhuamán y en algunas zonas del mundo inca tampoco, ¿no? Entonces, son misterios. Hablaste, mientras daba toda esta explicación, sobre la moralidad o la moral de estas civilizaciones. Hablanos de esa moral, o sea, ¿qué se sabe? ¿Qué sabemos? Bueno, de esto es lo que ha quedado un poco más en la tradición, y evidentemente... Cuando hablamos de la moral, nos referimos un poco a la forma que ellos concebían lo que era correcto o incorrecto hacer, ¿no? Moral, ética. Y cuando hablamos de filosofía moral, porque ellos tenían una filosofía, es decir, qué ideas ellos tenían sobre el ser humano, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el universo, cómo estaba toda la naturaleza regida. Y en base a esas ideas... Esto también lo dice el Buda, que dice que somos lo que pensamos, y es una realidad, porque en base a las ideas que nosotros tenemos, y ojo esto, consciente o inconscientemente, pero todos pensamos algo de qué es el ser humano, todos tenemos una idea de qué es la vida, de qué es el universo. Ahora, esa idea la tenemos consciente o inconsciente, o sea, nosotros nos pusimos a reflexionar sobre qué es el ser humano, o bueno, como nací más o menos mi cultura y tengo estas ideas. Nos preguntamos realmente. Ellos tenían una filosofía de vida que habían construido a lo largo de no sé cuánto, pero milenios, y uno de los factores común, porque evidentemente, como decíamos, América es muy grande, pero sí hay algunos factores en común, era su integración con la naturaleza, que es algo que también es bastante común en muchas de las antiguas civilizaciones que fueron grandes flores de la humanidad a lo largo de la historia, que es una verdadera mancomunión con la naturaleza. De hecho, yo incluso pensaba que hasta nuestro modelo actual
un poco materialista, consumista, es hasta anómalo en la historia. Si uno ve en la historia decimos, bueno, este es que creemos que es bueno, es nuestro modelo, top. Lo logramos todo, o sea, es como la forma más, el paradigma, si se quiere, el modelo más anómalo de la historia, porque siempre había una mayor compenetración con la naturaleza, sentirse parte, y eso se veía en la naturaleza. Entonces, en base a eso, ellos construyeron parte de su vida. Formar parte de la naturaleza no es solamente ver y decir es la naturaleza y yo, sino que yo estoy dentro. ¿Y cómo funciona la naturaleza? ¿Cómo funciona un ecosistema? Y todo el mundo da algo. Claro, ¿cómo funciono yo dentro de ese ecosistema, ¿no? Y si uno ve la naturaleza, uno ve que todo ser está aportando algo. Algunos ayudan a descomponer la materia, otros ayudan a construir, están los árboles que conviven con las aves, otros conviven con las rocas, o sea, eso los ayudó a entender y vivir de esa manera, de que ellos formaban parte de la naturaleza y que en la naturaleza todo ser se sacrifica de alguna manera para el otro, ¿no? Porque cuando un árbol crece, está haciendo un esfuerzo, está haciendo un sacrificio en la mentalidad mesoamericana de crecer, de desarrollarse para darle lugar a que puedan las aves anidar, a que puedan con sus raíces contener la tierra. Entonces toda esa unión, como un animal de alguna manera da su vida para alimentar a otro, ¿no? Cuando los Pieles Rojas tenían una tradición que cuando cazaban a un animal, que no cazaban a cualquiera, vamos a matarlos a todos y hacemos tiendas y vendemos. O sea, el concepto de vender y de lucro no era nada común o prácticamente era inexistente. Ellos cuando mataban un animal, un bisonte por ejemplo, buscaban al más anciano, al que ya no iba a tener cría, y cuando lo sacrificaban para poder alimentarse, ellos hacían una oración y decían, bueno, tú ahora das tu vida para alimentar a mi familia y yo cuando muera también mi cuerpo nutrirá la tierra, que dará lugar al ciclo de la hierba que va a crecer y que te alimentará. O sea, es como una vinculación, ¿no? Si vos tuvieras que dar una explicación del por qué a lo largo de los años se ha perdido eso, ese rito, ¿no? De cada vez que matamos, sacrificamos, hacemos una oración, le pedimos de alguna forma disculpas. ¿Por qué vos suponés que a lo largo de este tiempo eso ya no pasa? Yo creo que a lo largo de la historia hemos ido perdiendo esa, llamémosle, voy a usar la palabra mística, que a veces es una palabra que está un poco a veces sucia o se malinterpreta, pero esa mística de que uno vive en un lugar, vive en la naturaleza y convive, y uno es parte de algo. Y cuando eso se pierde, hoy día, si nos damos cuenta, muchas veces caemos en esta visión bastante oscura de la naturaleza, donde vemos eso de que soy yo y la naturaleza. Entonces veo un lugar para plantar y digo, bueno, ¿cuántos árboles me dará acá para plantar? Así. Entonces cuando perdemos esa integración, claro, cuando perdemos esa integración con la naturaleza, cuando perdemos el entender que toda la vida en sí misma es una unidad, y que hay una interrelación entre toda la vida para que exista, y si yo saco algo, destruyo toda la vida. Cuando eso se pierde, porque perdemos esa visión del ser humano y de la naturaleza, por eso yo les decía, hay algunos autores que dicen que la forma, estas ideas con las que uno vive, se basan fundamentalmente en entender qué es el ser humano, qué es la vida y qué es el universo. Y si para nosotros, hoy día, palabras más, palabras menos, dependerá de si uno tiene una formación más religiosa o filosófica, pero en general nuestro mundo occidental, cuando llamamos que es a veces materialista, es que para nosotros la vida es una y se acabó y chau. Y la naturaleza, que son rocas y cosas que están ahí y hay que aprovecharse y chau. Y acá el que se aprovecha la ley gana, del más fuerte, chau. la ley del más fuerte y ta. Entonces, si esas son nuestras ideas inconscientes o conscientemente, evidentemente vamos a depredar. Entonces, cuando esas ideas cambian, cuando esas ideas son otras,
que nos sienten como que un ser que está viviendo en la naturaleza, que estamos unidos, que la vida trasciende todas las cosas, que existe un porqué. O sea, todas estas culturas tenían una idea de por qué, tenían una idea de hacia dónde iba la vida. Muchas de ellas, incluso, como han hablado en algunas otras columnas, también hablaban de la reencarnación. En Mesoamérica... Ya en las culturas antiguas de acá de América se hablaba Sí. de la reencarnación. Sí, en Mesoamérica había un dios que se llamaba Huitzilopochtli. Digo que los nombres mesoamericanos son increíbles, güey. Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, son nombres que uno aprende a modular o se te desencaja la mandíbula, porque, o sea, realmente. Y este dios era el dios colibrí, y una de los mitos que había es que nosotros teníamos como dentro de nuestra alma un colibrí, ¿no? ¿Y qué pasa? El colibrí, cuando uno muere, se libera y empieza a volar, y quiere volar para llegar al sol. Pero si era pesado por sus acciones, por su vida, que no había sido tan pura, digamos, terminaba volviendo a caer y volvía a reencarnar, ¿no? Y evidentemente todas estas culturas tenían no un cielo y un infierno, o sea, tenían varios niveles, varios estamentos, o sea, 9, 12, o sea, eran, o sea, mucho más complejas. Realmente cuando uno estudia alguna de sus concepciones sobre el universo, sobre sus teogonías, sus cosmogonías, cómo estaba configurado el universo, son mucho más ricas de las que concebimos habitualmente, y realmente a veces uno ve como que las religiones más modernas, que quizás de manera impropia podríamos llamar monoteístas, son como más simples en comparación con esta, pero no más simples en el sentido de que tienen menos cosas, sino más simplonas, digamos, si Más se me permite sí, esa, sin duda. con el mayor de los respetos, ¿no? Pero evidentemente estas otras culturas tenían eso que a veces es difícil de interpretar, pero que se llamaba panteísmo, que no es un animismo, es decir, que cada cosa tiene un ánima, un alma, algo que lo anima, este libro, la mesa, sino que existe la divinidad, Dios, el nombre que cada uno le quiera dar, la inteligencia de la naturaleza, que está en todas las cosas, en absolutamente todas, nada está exento de eso. Y que a la vez le integra con todo eso mismo, ¿no? Y exacto, y eso está todo integrado, porque es la gran divinidad, no es que exista ese politeísmo, no tenían muchos dioses, sí, tenían, pero había una jerarquía de dioses, y siempre había unos que eran, digamos, más altos jerárquicamente, y después había como todo un desarrollo de muchas divinidades que cada una cumplía su función específica y ayudaba al desarrollo del universo, porque todos estaban dando su parte para ayudar al universo. Una gran cadena. Era una gran cadena, y ese concepto de sacrificio, de ayuda, estaba en muchos dioses. En Mesoamérica había dioses que se habían sacrificado, habían dado su vida para alumbrar al universo. O sea, y entonces cuando uno vivía naciendo en base a esas culturas, esas ideas, era natural. Para nosotros había que trabajar en la tierra, había que cultivar, y que uno no podía ser ocioso, porque en la naturaleza nada es ocioso. No podemos tener gente que no haga nada, ¿no? De hecho, los peruanos tenían en el Imperio Inca, parte de su saludo era Amasúa, Amayuya y Amaqueya, que quería decir algo así como: no seas ocioso, no seas mentiroso, no seas ladrón. Esa era como parte de la vida moral, ¿no? Y bueno. Allá Pau tenía una pregunta. Bueno, no, aquí con Externo nos preguntábamos, o sea, estábamos cuestionándonos por qué cambiamos tanto, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que preguntó antes Pinela. Como que de la forma que lo contaste sonaba mucho más bonito como era antes, ¿no? Que como es ahora. Y con esto yo lo que quería preguntarte es, o sea, ya que estudias lo que pasó antes, en ocasiones eso de estudiarte y de saber y de ir conociendo lo que pasó te lleva a plantearte qué vendrá después. Por supuesto, y el planteamiento siempre suele terminar bastante parecido. Depende de cada uno de los seres humanos que conformamos una sociedad, porque
nunca puede haber una imposición de una idea, una filosofía de vida. Tiene que ser que cada uno conscientemente, cada uno de manera libre pueda optar por vivir de una manera u otra. Y esto ya lo decía el sabio Confucio, y está en algunos de estos textos también mesoamericanos, que cuando el ser humano no cambia, o sea, si el ser humano tiene una forma de entender, va a construir una familia igual, y muchas familias van a construir una civilización. Y si el ser humano es bueno, es justo, es noble, va a ser una familia buena, justa, noble, y si no se va a poder construir nada. Y evidentemente tampoco con esto podemos idealizar absolutamente a toda la antigüedad y todas las culturas pensando que que todo lo del pasado fue mejor, ¿no? Evidentemente nuestra civilización tiene cosas positivas, y las civilizaciones antiguas también tuvieron cosas bastante oscuras, pero lo importante es que la historia, y esto es lo que a veces se denomina la filosofía de la historia de la humanidad es la historia que hicimos todos juntos. En la humanidad, no es como nuestra historia personal. Y si yo me olvido de lo que yo hice y me salió bien, y me olvido de lo que hice y me salió mal, voy a estar evidentemente condenado a repetirlo. Y aprender de la historia es aprender de las cosas buenas y de las cosas malas. ¿Para qué? Para tratar de no repetir las malas y volver a hacer algo parecido a las buenas, ¿no? La última pregunta y ya cerramos. ¿Vos sabés de dónde proviene esa frase que mencionaste recién? Si nos olvidamos de nuestra... quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque hay millones de fuentes y no hay millones de fuentes. No tengo en este momento, quedará para otra instancia, pero no tengo esa la fuente exacta, pero sí es una frase común, pero también es una gran verdad, y lo importante es eso, o sea, no perder nuestra historia y aprender de las cosas que como humanidad hicimos bien. Porque si lo podemos reflexionar, podemos volver a repetirlo y hacer algo bien. Claro. Y bueno. Y aprender de lo bueno, entonces de ahí para adelante, ¿no? Aprender de lo bueno y construir en base a eso. Bueno, vamos a seguir hasta las 11 hoy. Sí, yo ya le dije a Esther cuando empezamos el programa, vamos un ratito más, 10, 15, claro, 20 horas. Bueno, vimos que trajiste un libro. Yo tengo un tercio de lo que venía. Sé que, como todo, siempre da para... Esta es la primera, siempre decimos, esta es la primera. Sí. Y vendrán, ojalá que muchas más. Y vimos que trajiste un texto ahí, que un poco nos contabas en el entretiempo. No sé si querés contar algo, leer algo. Traje varios textos, voy a tener que quedarme con alguno. Igual podés recomendar el libro que trajiste, además de que elijas un texto para leerlo ahora. ¿Cómo no? Voy a recomendar a varios autores. María Rodobrovsky, o algo así se dice, eso búsquenlo, es peruana, el apellido no es peruano, es polaco. Es una gran historiadora del Perú, nació en 1915 y murió en el 2016, o sea, era bastante longeva, ¿no? Wow. Y es una gran historiadora y habla de toda la vida de los incas, y algo que no nos dio para mencionar, pero que ellos tenían la forma de tributo, de pago, o sea, nosotros tenemos impuestos, el IVA, hay que pagar el FONASA, no sé cuántas cosas. Ellos tenían, su forma de impuesto era lo que llamaban la minca y la mita, que eran trabajo. ¿Cómo hacías? Bueno, trabajando para tu pueblo, ayudando a construir las calles de tu pueblo, o trabajando para construir la caminería del Estado, los templos, las construcciones. O sea, era uno cada tanto le tocaba ir a trabajar. Esa era la manera de pagar impuestos en esa época. Sí, y uno cada tanto tenía que incluso trabajar en la tierra, para las tierras comunales, que todos los granos y todo lo que se sacaba quedaba guardado en lo que llamaban las colcas, que eran como construcciones que siempre estaban a la vista y que tenían todo el grano y todas las cosas por cualquier peste o hambruna que viniera, siempre había una reserva. Y esa reserva no se cobraba, esa reserva iba para todos, porque la habían sacado entre todos. Era parte de el trabajo común, ¿no? Hoy esas cosas no las tenemos y tenemos pandemias y lo que tenemos que hacer es amenizar los préstamos, pero no sigue debiendo, ¿no? Sin duda. Bueno, ahora sí. El texto, bueno, no sé qué quieren, pero me voy a ir hacia Norteamérica, que hablamos muy poco, ¿no? Vale. Los Sioux, hay un libro que se llama La pipa sagrada de los Sioux, de Hecken Zappa,
o alce negro para los amigos. No es Fran Zappa. No. Pariente lejano. Es interesante porque en Norteamérica algunas tradiciones tenían que el nombre de la persona no se le daba, era un nombre medio secreto, y el nombre común se le daba cuando lograba su iniciación de la adolescencia, y se le ponía un nombre en función de sus características humanas, digamos, ¿no? Y bueno, este alce negro va a hablar de varias cosas, y entre ellas nos va a mencionar sobre el rito de purificación que tenía, que se llama el inipi, ¿no? Es una especie de cabaña donde ponían unas rocas que las calentaban con fuego y echaban agua con diferentes hierbas y hacían los vapores, y con eso se purificaban, ¿no? Pero quiero que sobre todo vean el concepto que tienen sobre la vida y cómo están unidos todas las cosas. Es cortito. Dice, imagínense que está explicando toda esa tradición, ¿no? Que era súper compleja, tenía que tener una orientación astronómica especial, tenía que llevarse las rocas de un lado, y cuando se generaba esos vapores, cada ser que estaba dentro de esa cabaña de purificación eran no solo los seres humanos que estaban adentro, sino las rocas, los troncos. Y él dice, parte de esto era lo que ellos recitaban, ¿no? Oh piedras antiguas, estáis aquí presentes. El gran espíritu ha hecho la tierra y os ha colocado muy cerca de ellas. O sea, las rocas están cerca de la tierra. Las generaciones caminarán sobre vosotras y sus pasos no vacilarán. Oh piedras, vosotras que no tenéis ni ojo ni boca ni miembros, vosotras no os movéis, pero con vuestro soplo sagrado, el vapor, vuestro pueblo marchará por el sendero de la vida con aliento potente. Vuestro aliento es el aliento de la vida misma. Vosotros que estáis de pie, que surgís de la tierra, acá le hablan a los árboles, a los troncos que dieron el fuego, y que llegáis a tocar el cielo, pueblo de los árboles, sois innumerables, pero uno de entre vosotros ha sido escogido para sostener esta cabaña sagrada de purificación. Vosotros, pueblo de los árboles, sois los protectores de los pueblos alados. O sea, se entiende cómo están de los pájaros, de las aves, que son los protectores. Pues vosotros construyen sus tiendas, crían a sus familias, y debajo de vosotros hay muchos pueblos que os cobijáis. Que ellos, con todas sus generaciones, caminen juntos como parientes. Bueno. De la Zappa, Ahí se ve la mucho unidad. más, sí. La unidad, una pequeña parte de la unidad, como todos estamos interrelacionados y dependemos unos de otros. La importancia de todo. Como hablar acerca desde la piedra hasta los árboles y los pájaros. Todos cumplen su función y gracias a todas esas cosas también uno puede vivir, ¿no? Y bueno, esa es una forma linda ahí de es ver como, la vida. la verdad que es como una pequeña lucecita de entender que que tiene sentido ver la unidad entre todos y que todos estamos siendo parte de algo. Venimos y vamos hacia algo. Y que necesitamos del uno del otro, no estamos en contra ni enfrentados, no es que... No, tiene que haber no siempre degradación. Una búsqueda de la unidad y entender eso, que en un ecosistema, veámoslo así, porque hemos desarrollado un gran estudio sobre la naturaleza como humanidad actualmente. En la naturaleza, todos los seres en un ecosistema tienen una función específica y nosotros no somos fuera de eso. Claro. O sea, también tenemos una función y también debemos estar integrados con ello. Maravilloso, bueno, ha quedado súper corto, queremos darte las inmensas gracias, ha sido la columna más larga de filosofía, es el esfuerzo que te llevó a ser reducido en el tiempo, así que quedás ya invitado para la otra oportunidad, muy para bien, hablar de este o otros tantos temas, y bueno, nos vamos, que hay un juego precioso esperando, así que vamos a escuchar Por su camino de Mr. Quilombo y el Caribe Funk.